Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Estuvimos viendo esto en detalle, tenemos también preparado hoy otra vez los mismos textos, pero vamos a pedir al Señor que nos hable, y yo quería también extender la oportunidad que tú pudieras hacer preguntas, porque lo vimos el domingo, lo vamos a ver hoy otra vez, el sistema de autoridad en el mundo, el sistema de autoridad al cual te has criado. Puedes que te hayas criado en una familia que ejercía una autoridad a base de gritos, a base de exigencia. En el mundo es lo único que funciona. La autoridad por amor funciona con los que aman. Si uno no puede funcionar con la autoridad por amor, pues está demostrando que no ama y no respeta y no valora. Pero la autoridad no se impone en el reino de Dios. En el mundo sí se tiene que imponer para que se respete. Pero porque hay carencia de amor, porque hay carencia de entendimiento de la importancia de sujetarse a las autoridades superiores. Lo dice Romano, ¿no? 13, dice, quiero que os sujetéis a todas las autoridades superiores. Vivimos en un tiempo donde la rebeldía, donde el soltarse la melena, donde ir a nuestro antojo, a nuestro aire, es extendido a lo más. Y entonces, pues no hemos aprendido en este mundo un estilo de autoridad sano ni bíblico. Lo vamos a tener que aprender de la Biblia, lo vamos a tener que aprender entre nosotros, lo vamos a tener que aprender del Espíritu de Dios, sabiendo que lo que sabemos nos sirve. Otra cosa que hay que renovarse la mente, otra cosa que habrá que tirar a la basura, formas de ser, formas de hablar, formas de actuar, formas de manipular. Habrá que tirar todo esto a la basura y aprender la manera que Cristo lo hizo. Y claro, eso pone la responsabilidad sobre cada uno. En el mundo, las personas le gustan poner la autoridad sobre los demás. El jefe es el responsable. Y entonces el jefe me dice, pues yo hago porque el jefe me ha dicho, ¿no? Pero en el reino de Dios, si bien cada uno obviamente tiene su grado de responsabilidad, en el reino de Dios la responsabilidad recae sobre cada uno de servir a Dios con un corazón grato, con un corazón lleno de amor. Y como no lo hagamos, ¿te acuerdas lo que decía Pablo el otro día? Si yo predico el Evangelio con buena gana, pues voy a tener recompensa. Pero si lo hago de mala gana, imposición me es puesta. Así que oremos para que Dios nos siga hablando. Y quería preguntarte que si tú tienes preguntas en esta tarde, si tiene pregunta de lo que se habló el domingo, yo quisiera que todos pudiéramos hablarlo, sacarlo a la luz, porque no hay nada peor que suposiciones, malentendidos, es decir, mal entender las cosas, tirar adelante
porque creemos que hemos oído una cosa y no es así. Para que podamos todos tener una percepción sana, es importante que tú puedas hacer todo tipo de preguntas. Y que lo decíamos justamente ahora con Edelweiss, cualquier curiosidad, cualquier pregunta, pues hay que preguntar para entender. Y vamos a la Biblia, vamos viendo las actitudes que el Señor nos marca. Oremos, mis hermanos, para que Dios nos pueda hablar en esta tarde. Gloria al Señor Jesús. Te alabamos, Señor, y te amamos. Tú eres grande, tú eres bueno y tú eres poderoso. Aleluya. Señor, a ti la gloria, Señor. Y efectivamente nos duele de ver cómo la tierra gime, Señor. Nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos. Señor, te pedimos, Señor, que en este tiempo, donde la maldad sigue madurando y creciendo, sembrando su confusión, sembrando sus desafíos, te ruego, oh Dios, que levantes un cuerpo fuerte, un cuerpo de tu iglesia ordenado, marchando en orden, bajo tu dirección, bajo tu señorío. Señor, te ruego que se forme entre nosotros hombres y mujeres que saben quién eres tú, que entienden la autoridad delegada, no es nada y menos que tu autoridad que nos es dada. Y Señor, podamos por amor entender los principios y vivir conforme a tu llamado. Señor, tú nos estás llamando a ser tus hijos. Nos estás llamando a impactar este mundo que está tan mal, este mundo que necesita de tu presencia y necesita de tu palabra. Señor, tú no quieres que este mundo se pierda, no queriendo que nadie se pierda, mas que todos procedan al arrepentimiento. Y tú mismo has dicho cómo oirán y cómo sabrán que se tienen que arrepentir si no hay quien les predique. Así, Señor, despierta en nosotros, Señor, una nueva etapa, un nuevo entender, que estamos en este mundo no para nosotros mismos, no para establecer nuestro reino, no para crecer en nosotros mismos, pero estamos en tu reino, Señor, para servirte a ti y que tú seas el Rey, porque tú eres quien lo llena todo en todo. A ti te damos la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ven conmigo para empezar a Efesios capítulo 4. Vamos a ver uno de los pasajes donde se marca una descripción del gobierno de la Iglesia de Jesucristo. El reino de Dios no es exento de autoridad. El cuerpo de Cristo no es exento de que tengamos persona encima nuestra. La raíz de independencia del corazón humano quisiera ir a su aire. Imagínate cuántos cristianos andan. Me duele cuando personas me informan de sus decisiones. No consultaron, no pensaron que el pastor era una persona importante, digna o necesaria de consultar o de referir y de preguntar, ¿no? Y entonces pues toman sus decisiones cada uno. Yo no puedo condenar estas decisiones, no son mías, son de otra persona, yo solamente lo que Dios hace, ¿no? Pues Dios respeta la decisión de cada uno porque nos dio el libre albedrío. Pero prescindir de los que Dios ha puesto por encima nuestra es prescindir de una protección y de una sabiduría que se sumaría. Caso de que hemos oído correctamente de Dios, pues se sumaría y añadiría a lo que necesitamos
o a lo mejor nos protegería de no cometer errores. En Efesios 4 leemos lo siguiente. Vamos al versículo 8. Efesios 4, 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, eso es Jesucristo cuando resucitó, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad del ser humano, la cautividad al pecado, la cautividad a Satanás. ¿Ok? Todo lo que le recibimos nos dio autoridad de ser llamados hijos de Dios y fuimos cambiados de reino, trasladados de un reino a otro. Entonces Cristo llevó cautiva, que es manera más poética y más real de representar, cautivar la cautividad. ¿Y qué pasó? Dio dones a los hombres. Y ese de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es así Cristo Jesús. Y Él mismo constituyó. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él dio dones a los hombres, Él subió por encima de todo y da dones a los hombres. ¿Qué tipo de dones? Dones ministeriales, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros maestros, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué fin? ¿Por qué Dios hace esto? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Así que todos, tú y yo, todos necesitamos ser enseñados, formados y perfeccionados para hacer la obra. ¿Qué obra? La obra del ministerio. ¿Para qué están estos 5 ministerios? Para edificar el cuerpo de Cristo. Date cuenta la importancia de los dicasteres, de las responsabilidades que están entregadas por parte del Señor a estos ministerios. Y date cuenta que algunos hacen de un plumazo, los quitan. Los quitan porque dice apóstol y profeta ya no hay. Evangelista, pues ahí está solo haciendo su trabajito, que vaya donde vaya, que siga ahí. El pastor, que me hable, que me predique, que me cante, pero que no me diga. Y yo si tengo que tomar una decisión no le voy a preguntar. Entonces de un plumazo se quitan los 5 ministerios. Sin embargo, Dios los ha puesto con un propósito. Para perfeccionar a los santos, para que ellos mismos puedan hacer la obra del ministerio. Entonces pregunto, ¿por qué hay tan poco ministerio que se está haciendo? ¿Por qué hay tan poca actividad ministerial entre los cristianos? Pues porque no hemos sido centrados y no hemos sido perfeccionados, no hemos sido preparados y también hemos sido distraídos. Esos dones ministeriales existirán, nos dice el versículo 13, hasta. Esos han sido dados para, hemos visto 2 razones, y ahora hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la unidad. El cuerpo de Cristo está más dividido que nunca. Así que estos ministerios son necesarios para poder unir el cuerpo del Señor. Llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahora nos da otras razones. Para que no seamos más niños espirituales, fluctuantes,
El espirituales le he añadido yo, pero se entiende así, ¿no? No seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. ¿Por qué hay que conocer la doctrina? ¿Por qué hay que conocer lo que dice la Biblia? ¿Por qué? Porque si no, vas a ser llevado, algunos a la derecha, otros a la izquierda, fluctuantes, llevado. Un niño no es firme porque no sabe todavía, no ha llegado a entender la diferencia de las cosas. Llevado por doquier de todo viento de doctrina. Y ahora se complica la cosa. ¿De dónde vienen estas doctrinas raras? Por estratagema de hombres que para engañar usan con astucia. Te cogen un versículo, te lo citan la mitad y no te citan la segunda mitad. En la mitad está una gloriosa promesa, pero en la segunda mitad está la condición que hay que cumplir para obtener la gloriosa promesa. Te cantan la promesa y no te enseñan la condición, que está escrita. Tú también tienes la responsabilidad de leerlo. Muy bien, pues con astucia, usan las artimañas del error, sino que en este cuerpo, siguiendo la verdad en amor, la verdad es enfrentada a los vientos de doctrina. La verdad es enfrentada a las enseñanzas equivocadas. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Y ahí vemos que cada miembro tiene su lugar y su función en el cuerpo de Cristo. El cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose, seguir edificándose en amor. Así que aquí vemos que Dios estableció una cadena de mando. Nos dice que estableció primero los apóstoles y después los demás ministerios. Eso lo dice también en 1 Corintios capítulo 12, 28. Ahí habla de primero y de segundo. Y esos ministerios tienen un propósito. El problema que el cuerpo de Cristo tiene es que un ministerio no se debe imponer a sí mismo. Un ministerio, si se impone, pues ya no tiene el Espíritu de Cristo. Si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Se puede llamar pastor y puede tener la mejor ropa y la mejor presencia en el propio Internet o en una mega iglesia. Puede tener una gran presencia, pero si no tiene el Espíritu de Cristo, soy manso, soy humilde, aprended de mí. Entonces hay que dudar de este ministerio. Cuando habéis terminado atrás, pues ya sigo yo, ¿no? ¿Vale? Entonces vemos que estos dones son dados por Dios, igual que el propio Cristo fue dado por Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio
a su Hijo unigénito. Pero no porque Dios da, incluso lo mejor que hay, los seres humanos lo recibimos. Y ahí es donde el cuerpo de Cristo tiene su debilidad y de donde obtiene su debilidad y su carencia de fuerza. Recuerdo un pasaje de Cantar de los Cantares donde habla de la iglesia que sube poderosamente como un regimiento, un ejército en orden, cada uno en su sitio y funcionando en el orden de Dios. Hemos dicho muchas veces que somos cuerpo, hemos dicho que somos familia, pero también somos ejército. Y si hablamos de conquistar terreno, si hablamos de alcanzar una tierra, una nación, pues ahí hace falta el ejército, ahí hace falta pues los soldados, hace falta poder colaborar y trabajar juntos bajo una misma dirección para que se cumplan los planes de ir alcanzando, pues por ejemplo, nuevos territorios. Y en España se puede hablar de nuevos territorios porque hay 7.000 pueblos que no tienen iglesia evangélica. Así que España es como algunas tierras que no han sido evangelizadas antes, ¿no? Aunque lo han escuchado todo, pero no les ha servido para conocer la salvación de Dios, excepto unos poquitísimos que sí habrán conectado con Dios. Así que parémonos en meditar esa carencia que tiene el cuerpo de Cristo por no reconocer las personas en autoridad, o mejor dicho, por no colocarse debajo de ellas y buscar trabajando como un cuerpo y un ejército, por querer mantener nuestra independencia y que nadie nos diga nada, lo que tenemos que hacer, pues entonces cada uno va por su lado. Y un ejército no puede funcionar así. Seguiremos siendo hijos, puede ser, porque los hijos hacen eso, cada uno tal, pero no tenemos la fuerza y nos falta todavía. Entonces es tiempo de volver a enseñar sobre la estructura de la iglesia. Repito, no es una estructura impuesta, lo cual va a ser necesario que cada uno por sí mismo se dé cuenta de que Dios lo metió en un cuerpo y que ese cuerpo ha de trabajar juntos para que podamos tener la eficacia que hemos de tener. Si Dios permite, el año que viene vamos a querer desarrollar un proyecto entre muchas iglesias para alcanzar estos pueblos de España. Y ahí va a hacer falta un regimiento de personas. Porque si salimos 2, 3 meses, 4 meses de campaña, vamos a tener que estar al pie del cañón. Vamos a estar pensando, pues mira, yo puedo dedicar 2 semanas, o puedo dedicar 1 semana, o puedo dedicar 3, pero me voy a preparar, me voy a poner en las manos de los capitanes, de los sargentos, para poder trabajar y estar donde a mí me dicen que tengo que estar, para que eso funcione. Y si digo que voy a estar 1 semana, pues tendré que estar esa semana, porque va a depender una organización grande y va a descansar sobre los compromisos voluntarios de cada uno. Si no, nos quedamos los brazos cruzados y le diremos al Señor, pues no se pudo. Ven conmigo a Proverbios 24. Versículo 11, Proverbio 24, 11 dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte.
Porque si dijeres, ciertamente no supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, Dios que nos ama, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Así que no digo más de este proyecto y tal, todavía estamos a nivel de comentarlo entre los pastores de ISEA y ver cómo plasmaríamos esto, pero es algo que inminentemente tiene que empezar para ir organizándolo para el verano que viene. ¿Y por qué vamos a ir a evangelizar en los pueblos? Pues con el fin de dejar a alguien detrás que suplirá una célula cada semana. Buscaremos que se abra una casa en este pueblo. Si una persona, una Lidia, como había cuando llegaron en Filipo, fue Lidia, si no me equivoco, ahí en esta ciudad, fue Lidia que abrió su casa. Iban a orar fuera, por donde estaba el río, pero abrió su casa Lidia y ahí empezó la iglesia, ¿no? Entonces buscaremos que en estos pueblos una persona abra su casa, pero hará falta que alguien desde aquí vaya cada semana a seguir la célula. Hará falta que nos comprometamos con Dios. Y esa persona que va ahí pues tendrá que ir con visión, con gana, con interés, con fe de creer a Dios, no irá solo. Y con el tiempo pues se irá añadiendo personas y se plantará una iglesia. Y esa persona habrá plantado una iglesia. Otro camino no hay. Que tendremos que contar con el respaldo de Dios, amén. Esto vamos a hacerlo en fe, ¿no? No, Dios es el primero interesado y mira cómo en esta última campaña hemos visto la presencia de Dios respaldando, no nos mando solo al frente. Bien. El domingo, si tienes alguna pregunta de lo que se hizo el domingo, de lo que se compartió el domingo, lo que queremos empezar a hacer en la práctica, todo esto es parte de organizar los regimientos. Aunque en principio es para suplir las necesidades emocionales y espirituales de cada uno, también es para coordinar los esfuerzos que tenemos que estar llevando a cabo. Repito, nunca un pastor puede dar una orden, un mandamiento que hay que obligado cumplir a la fuerza. Depende de cada uno decir, Señor, heme aquí. Mira, Dios ¿qué hizo? ¿A quién enviaremos? Eso fue la conversación en el cielo. ¿A quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y hubo uno que oyó la pregunta, que contestó. Y dijo, pues heme aquí, envíame a mí. Y desde luego aquel Isaías, igual que María, eligió la buena parte que no le será quitado. Teníamos aquí el pentágono del liderazgo. Esta palabra pentágono suena muy militar y tal, pero me llama la atención que cuando hablamos de liderazgo en la Biblia, pues suele ir con la cifra 5. Acabamos de leer en Efesios 4 los 5 ministerios que Dios ha establecido: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. 5 ministerios, que muchas veces son representados por los dedos de la mano, ¿no? El maestro, porque viene a destapar tu oído y a ayudarte a entender la doctrina. El pastor es el dedo de la alianza, del pacto. Es el hombre del pacto, es el hombre que cubre y que dirige la grey localmente en base al pacto con Dios. El evangelista es el dedo más largo de los 5
es el que sale más fuera, pues sale más fuera. El profeta es el que apunta al camino o apunta al pecado, apunta a lo que Dios está diciendo. Y el apóstol cubre los 5. El apóstol es usado por Dios en todos los demás ministerios y además pues es un pionero que va a abrir iglesias en terreno no conquistado. En pocas palabras, ¿no? Una definición. Pero te animo que puedas leer Piedras Fundamentales, el libro de Daniel del Vecchio, y ahí hay una descripción más detallada de los 5 ministerios. Vamos a repasar ese pasaje de Éxodo 18. Tenía aquí unos versículos más del Nuevo Testamento, por ejemplo, si quieres apuntar para tu propia referencia y leerlo en casa, en 1 de Timoteo 3, de 1 al 7, 1 de Timoteo 3, 1 al 7, hay 18 requisitos para estos 5 ministerios. Si uno quiere ser apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor o maestro, tiene que cumplir estos 18 requisitos que hay ahí. Lo puedes leer uno tras otro. Cuando dice que debe ser irreprensible, cuando dice que debe ser marido de una sola mujer, cuando dice que debe ser sobrio, cuando dice que debe ser prudente, debe ser decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, que no va viviendo la alta vida y comprando lo último, no codicioso de ganancias deshonestas, sino debe ser amable, 11, apacible, 12, no avaro, que no va detrás del dinero, que gobierne bien su casa, 14, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, 15, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, que no sea un principiante de la vida cristiana, 16, para que no se envanezca, que no sea alguien que vaya envanecido por el cargo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, con la gente inconversa, que tenga buen testimonio. Son 18 requisitos. Y después hay, del versículo 8 al versículo 13, están los requisitos para los diáconos. Los diáconos, un ministerio inferior, no es parte del gobierno de la iglesia, pero es parte del servicio en la iglesia. Y ahí pues hay también 10 requisitos. Lo puedes leer. También dice que sean honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso, de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe en limpia conciencia, que estos han de ser sometidos a prueba antes de ejercer el ministerio. Si son irreprensibles, pues que ejerzan. Los diáconos sean marido de una sola mujer también. Ese requisito permanece, es el mismo. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas. 10 requisitos para los diáconos. Aquí hay algunos más que están en Tito, pero se solapan también. Vamos a Éxodo 18 y queremos repasar esta estructura o la sabiduría de Dios en esta enseñanza bíblica. Estela nos ha preparado a lo largo del día una presentación, así que ahí lo ves, están estos dos hombres hablando y apuntando a lo que está por venir, a lo que está por delante. Desde luego, Dios nos llama a cumplir su propósito. Hay un propósito. ¿Y por qué la palabra pentágono? Pues decíamos 5 ministerios. En la Biblia, pues en varias ocasiones vemos que ese número 5 implica la idea de responsabilidad humana
Y desde luego un líder es alguien que se responsabiliza de otros, ¿vale? No es para su ego. También testimonio ante de los hombres. Es decir, una persona que va por delante, que es responsable, pero que también da testimonio. Una persona que es relevante referente al mensaje que está dando. Y de ahí viene este número 5. Bien, pues aquí damos a la primera. Aquí tenemos el pasaje desde el versículo 18, tal como lo ha puesto, de Éxodo 19. Y vamos a ver cómo hay 5 temas que están desarrollados en esta enseñanza y cada tema tiene 5 pensamientos. Y ahí, pues mira, da la casualidad que otra vez, cuando hablamos de liderazgo, muchas veces pues la palabra usa ese término, ese número, y en este caso pues funciona así. Así que cada color que tú ves a la derecha representa un tema dentro de la dirección de un grupo, de la iglesia, y cada color tiene 5 líneas que son los 5 pensamientos que van. Vamos a leerlos uno por uno con la siguiente. Ahí tenemos el verde y tenemos cuando empieza con el versículo 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo, está tú. Entonces ahí empieza. Le está dando unas instrucciones. Está tú por el pueblo delante de Dios. Ese es un tema. Y ahora va desarrollado con estos otros 4 pensamientos. Somete tú los asuntos a Dios y también enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Y no solamente enseñar en palabra, pero hay que mostrarlo. Y todo me llama la atención que la enseñanza debe ser práctica. Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer, cómo hacerlo. ¿Vale? Entonces, aquí está diciendo en este primer apartado, tu lugar, Moisés, es de estar delante del Señor y asegúrate que tú estás escuchando a Dios porque tú tienes que dirigir todo este barco. Así que asegúrate que tú oyes de Dios. Y después está diciendo que cualquier tema, cualquier asunto que puedan surgir, pues tú los tienes que traer al Señor. Y después tienes que enseñar a las personas que van detrás de ti las ordenanzas, enseñar, mostrar cómo se hace y cómo han de hacerlo, por dónde hay que andar, la forma, la actitud y lo que se ha de hacer. Ese es ese primer tema. Si pasamos al siguiente, aquí pasa al siguiente y dice, además de lo que te vengo de decir, de estar tú delante de Dios, de enseñar, mostrarle todo, escoge. Y esa es la segunda línea de pensamiento. Escoger tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Acabamos de ver los 18 requisitos y los 10 requisitos en los que van a ir cumpliendo estas responsabilidades. Temerosos de Dios, varones de verdad, que conocen la verdad. Y aquí dice en estas virtudes que aborrezcan la avaricia. ¿Has visto cómo en el Nuevo Testamento también habla de la avaricia? Habla del amor al dinero. ¿Cuántos pastores están detrás del micrófono por el dinero? ¿Cuántas iglesias a veces se toma 3 ofrendas en un culto? Yo nunca he visto a Jesús hacer eso. Yo no soy juez de nadie. ¿Cómo? ¿Qué significa 3 ofrendas? Pues que el pastor pide 3 veces que se pase el plato para recoger dinero.
La ofrenda. Si cuando recogemos la ofrenda tuya, mía, o el diezmo, pues entonces hay algunos que lo pasan 3 veces en el mismo culto. Y a lo largo de la semana también varias veces. Bien, pues yo no soy juez de nadie, pero aquí avisa muy claramente, tanto en el Nuevo como en el Antiguo, que el hombre de Dios no debe ser alguien que va detrás del dinero. No es el propósito. El propósito es enriquecer a los demás con bienes espirituales. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros seamos hechos ricos de bienes espirituales. Bien, entonces, aparte de enseñar en el primer tema, el segundo tema es escoger personas, ¿vale? Pero ¿qué tipo de persona? En ese segundo apartado. Y ahora en el tercer apartado nos habla más de la estructura en sí. Y nos dice, ponlos sobre el pueblo jefe de millares, centenas, 50 y 10. Y esto pues parece ser un versículo que lees sin más nada y no te paras. Dice, ¿y esto qué? Pues ya está, no sé, un dato más y tal y cual. Pero me llama tanto la atención de ver que con estos sencillos números y esos sencillos escalones de autoridad se pudo llevar un pueblo de 2,5 millones de personas en el desierto durante 40 años. Y se pudo resolver, y Moisés no fue abrumado ni fue destruido por la cantidad de trabajo que había, porque él atendió a lo que Dios le estaba hablando a través de su suegro. Dios puede hablar a través de tu suegro, ¿sabes? A través de tu suegra. Dios puede hablar a través de un hijo. Dios puede hablar a través de un niño de la escuela dominical. Dios puede hablar a través de cualquiera. A través de nuestra amada Lola, con 100 años. Aunque parezca dormida, de repente te dice una frase iluminada. Hay que estar pendiente. Siempre cuando alguien habla, tú escuchas a Dios también. Y a ver lo que Dios te dice con lo que estás oyendo. Bien, pues aquí en este tercer apartado vemos la estructura. Entonces, alguien para 10 personas. Pero lo que me llama tanto la atención es que nadie al final termina teniendo más de 10. Que es tremendo. Así que, vamos, 10, 12, por ahí, ¿no? Las cifras no son exactas, dependiendo de cómo va, pero básicamente en el primer renglón sobre el cual es responsable, uno no tiene que preocuparse o cuidar o ministrar a más de. Y eso es un dato muy importante para que uno siga teniendo una vida para su propia familia, ¿no? Amén. Seguimos al siguiente y vemos aquí el siguiente apartado de este pentágono del liderazgo. Ellos, ya que tú les has enseñado, ya que tú les has mostrado, ya que tú los has elegido y ya que tú los has establecido, pues ahora ellos llevarán la responsabilidad de juzgar al pueblo. Juzgar entiende decidir entre una cosa y otra. Decidir en todo tiempo. Y todo asunto grave, pues lo traigan a ti, ¿vale? Porque siguen teniendo acceso, pero son solamente los asuntos que a lo mejor ellos mismos no han podido resolver. Ellos juzgarán todo asunto pequeño y así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Así que de repente es la autoridad delegada y el Espíritu de Dios se reparte. Dice Dios a Moisés, pon tu mano sobre ellos y yo tomaré del Espíritu que está sobre ti y lo pondré en ellos para que ellos lleven la carga contigo. Seguimos al siguiente y último apartado y ahí la promesa, si haces eso y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte
y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Así que es una promesa de seguir adelante y llegar a buen puerto. Así que gloria al Señor. El versículo 17 también recogía 5 pensamientos. No están incluidos porque son pensamientos negativos que ocurrirían si no se pone eso en práctica. Van así, 17 dice, no está bien lo que estás haciendo. Entonces, el espíritu y el suegro está reprendiendo a Moisés y le está diciendo, no está bien que tú lo haga todo. Desfallecerás del todo tú y también el pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Y es cuando ya empieza enseñando lo que hay que hacer y tenemos 5 pensamientos con 5 desarrollos que son los que acabamos de ver. Así que esto no es algo que se puede tomar a la ligera, porque al fin y al cabo es Dios que nos da de su espíritu para hacer la obra. Tiene que ser personas que cumplan requisitos morales y de estilo de vida y de carácter. Como hemos dicho antes, tienen que tener el espíritu de Cristo. Si Cristo fue humilde, pues el líder tiene que ser humilde. Si no, tenemos un problema. Pregunto si tenéis pregunta de lo que se ha desarrollado. No sé si tienes otro diapositiva después de este. Exactamente, ahí vemos otra vez los 5 temas desarrollados con 5 pensamientos que en sí pues forman una figura de 5 lados que se llama un pentágono en la propia geometría básica. Ya está, no va más allá. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda de cómo se tiene que llevar la autoridad dentro de la Iglesia de Jesucristo? O a lo mejor tú piensas que no debería haber autoridad, que cada uno debería tener al Señor como jefe y punto. Jesús te adoro.